Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver de nuevo cuáles son algunas de las ecuaciones más importantes que puedo aplicar en la recta. Es decir, una recta ya hemos visto que la podemos representar de varias maneras, pero vamos a ver cómo podemos saltar de una a otra y ver las diferencias que nos pueden aportar cada una de ellas. Entonces, la primera y más importante que tenemos hasta el momento, que es la más básica realmente, es la vectorial. La ecuación vectorial de la recta, la cual viene determinada por un punto y un vector director, ¿ok? Es decir, también puede venir determinada por dos puntos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos básicamente a aquella ecuación en la cual tenemos que, si yo tengo por ejemplo aquí mi recta, la tengo tal que sí, tendría aquí un punto, aquí otro punto, ese punto P que veíamos, ese punto Q, o directamente el vector que uniría estos dos puntos sería el vector V, ¿de acuerdo? Recordad que el vector Q y el vector P pueden ser dos puntos cualesquiera dentro de la recta. Entonces, yo podría representar esto, tendría por ejemplo un punto P que fuera el 1, 1, 2, me los puedo inventar, y el vector Q que fuese el menos 1, 3, 1, ¿ok? Bueno, este sí, vale. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Tendremos que el vector V, como siempre, será la resta de Q menos P, o lo que sería el vector QP, y esto, si lo hacemos aquí abajo, sería menos 1, menos 2, 3 menos 1, 2, 1, menos 2, menos 1. Este sería el vector V, ¿ok? Entonces, si yo trazo estos dos puntos en el plano y los uno, deberé de obtener una recta que tenga este vector director. Entonces, para ello, vamos a ir al plano y vamos a ver que en efecto esto se cumple. El primer punto es el 1, 1, 2. Vengo aquí, digo que P es igual al 1, 1, 2. Y Q, que hemos dicho que era igual al punto menos 1, 3, 1. Aquí ponemos Q igual menos 1, 3, 1. ¿Ok? Ahora tengo estos dos puntos, como podéis ver, nos quedan tal que sí en el espacio, y si los uno con una recta, obtendré en efecto esa recta que va desde el punto inicial, más ese parámetro que vamos a ver ahora cómo lo utilizamos, por el vector menos 2, 2, menos 1, que si os dais cuenta es el menos 2, 2, menos 1, es justo el que tenemos aquí. Por lo tanto, esta ecuación es correcta. Entonces, ¿cómo puedo escribir la ecuación de esta recta? Pues la recta R será básicamente las coordenadas del punto 1, 1, 2. Podía haber puesto también este punto, hubiera sido igual de correcto, más lambda veces el vector menos 2, 2, menos 1. ¿Y qué determina lambda? Pues como ya sabéis, lambda determina cuánto me muevo hacia arriba de la recta o hacia abajo de la recta. ¿Por qué? Acordaos que lambda pertenece a los reales. Es decir, me puedo ir moviendo infinitesimalmente muy poquito hacia arriba o muy poquito hacia abajo. ¿Vale? Esta sería la primera de las ecuaciones. La siguiente ecuación que tenemos será la ecuación paramétrica. Como bien dice el nombre, es porque lo que hacemos es desglosar el parámetro de nuestra ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos en que la recta R es básicamente X, Y y Z. De tal manera que vemos cuál es la componente X del punto inicial, cuál es la componente X del avance en el vector. En este caso tendríamos 1 menos 2 veces lambda, porque tenemos que multiplicar lambda por la componente, es decir, 1 menos 2 lambda. La componente Y tendríamos que sería 1 más 2 veces lambda, es decir, 1 más 2 veces lambda. Y por último, la componente Z sería 2 menos lambda, es decir, 2 menos lambda. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es representar exactamente la misma recta, pero en este caso de una manera distinta. Entonces, cada uno podemos utilizar la ecuación que mejor nos venga, porque al final son ecuaciones completamente equivalentes. Es muy importante entender, sobre todo, qué significa cada una de ellas.
¿vale? Porque si nos la dan en un formato y nos piden que la encontremos en otro, o si nos la dan en un formato que no sabemos entender y queremos buscar otro formato distinto, nos vamos a volver locos porque no sabremos cómo utilizarla. Otra manera que tenemos es la ecuación continua, ¿ok? Y aquí ya tenemos que hacer un poquito más de énfasis y tenemos que prestar un poco más de atención. ¿Qué es lo que ocurre? Que el parámetro lambda, cuando yo lo sustituyo por absolutamente cualquier valor que se me ocurra, siempre que ese valor pertenezca lógicamente a los números reales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que ese parámetro de lambda va a ser el mismo en esta ecuación, en esta ecuación y en esta ecuación. Es decir, yo no puedo decir, vale, sustituyo lambda arriba igual a 1, en el medio igual a 0 y abajo igual a menos 2. No. ¿Por qué? Porque lambda lo que me dice es lo que hemos dicho antes, cuánto de arriba o cuánto de abajo estoy en la recta. Entonces, dentro del mismo punto, como el mismo punto tendrá las coordenadas proporcionales entre sí, la lambda tiene que ser exactamente la misma para los tres. Entonces, ¿qué ocurre? Que como lambda tiene que ser la misma para los tres, si yo la despejo de cada una de las ecuaciones, podré ver que en efecto tendrá que ser igual. Es decir, de aquí arriba voy a despejar lambda. Tendré que 2 lambda será igual a 1 menos x, por lo tanto, lambda será menos x más 1 entre 2. ¿Ok? Aquí ya tendré la primera condición. La siguiente será que aquí 2 lambda será y menos 1, por lo tanto, lambda será y menos 1 entre 2. Y por último aquí, si despejo lambda, me quedará lambda igual a menos z más 2. ¿Ok? Y con esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Como sé que lambda tiene que ser equivalente para las tres, simplemente la igualo en los tres casos. Es decir, menos x más 1 entre 2 tiene que ser igual a y menos 1 entre 2 y tiene que ser igual a menos z más 2. En este caso podríamos poner dividido entre 1 si queremos, ¿vale? Y esta sería básicamente la manera en la que yo puedo representar, en este caso, la recta en continuo. Para ver una cosa muy interesante, vamos a intentar que los términos en x, en y y en z sean positivos. Y vamos a ver por qué. Yo voy a multiplicar tanto arriba como abajo por básicamente menos 1 en aquellos que me interese. Entonces, aquí arriba voy a decir x menos 1 y abajo menos 2. Aquí, como ya lo tengo positivo, lo dejo como está, y menos 1 entre 2, y arriba z menos 2 entre menos 1. Y diréis, bueno, ¿y esto para qué lo has hecho? Pues fijaos, de esta manera yo me doy cuenta que los denominadores son automáticamente el vector director de la recta, como podéis ver aquí. Menos 2 en x, 2 en y y menos 1 en z. ¿Ok? Y el número que acompaña a la x, la y y la z restando, es decir, x menos la componente x, y menos la componente y z menos la componente z, son básicamente las componentes del punto. ¿Ok? Es decir, que yo puedo determinar la ecuación paramétrica, en este caso, a través de la ecuación continua, diciendo que la ecuación continua va a ser x menos x0 entre v sub x igual a y menos y0 entre v sub y igual a z menos z0 entre v sub z, donde v sub x, v sub y y v sub z son las componentes del vector director y x0, y0, z0 son las componentes del punto inicial que yo he escogido. Escoja el que escoja. Cualquiera de los dos me podría valer. Entonces, esto es bastante interesante porque nos permite relacionarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Y ahora, por último, tenemos una de las ecuaciones que esta es quizá la más ambigua y la que menos se utiliza, pero es lo que se conoce como la ecuación implícita. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Pues que yo puedo representar, porque aquí si os dais cuenta, aquí tengo varias igualdades, tengo 3 igualdades concretamente. Tengo que el término 1 es igual al término 2, el término 2 es igual al término 3 y el término 3 es igual al término 1. Entonces, puedo escoger las igualdades que quiera y desarrollarlas. Es decir, por ejemplo, voy a coger la 1 con la 2. ¿Y qué tendré? Tendré, en este caso, voy a cogerlas aquí abajo, que me quedará más sencillo, y tendré x menos 1 entre menos 2
tiene que ser igual a i menos 1 entre 2. Y si recordáis, cuando yo tengo propiedades de las fracciones, puedo decir que el producto en cruz se tiene que igualar. Es decir, básicamente que x menos 1 por 2 tiene que ser igual a menos 2 por y menos 1, ¿ok? Y por lo tanto, aquí puedo desarrollar x por 2, 2x menos 2 por 1, menos 2, igual a menos 2 por i, menos 2i, y luego menos 2 por menos 1, más 2, ¿ok? Y aquí, si os fijáis, puedo pasarlo todo a la izquierda, decir 2x más 2i menos 2 menos 2 menos 4 es igual a 0, puedo dividir todo entre 2 y decir que x más i menos 2 es igual a 0. Por tanto, esta sería la primera de las condiciones que podría obtener para mi recta, ¿ok? Que x más i menos 2 tiene que ser igual a 0. Ahora voy con la siguiente. Tendré el 1, 3, que si os fijáis será, de nuevo, x menos 1 entre menos 2, igual a z menos 2 entre menos 1. Y de nuevo vuelvo a multiplicar en cruz. Menos x menos 1 es igual a menos 2 por z menos 2. Menos x menos 1 será menos x más 1 igual menos 2 por z más 4. Vuelvo a pasarlo todo al otro lado y me quedará menos x más 2z más 1 más 4 pasado sería menos 3 igual a 0. Y por tanto aquí tendría la segunda de las condiciones. Menos x más 2z menos 3 igual a 0. Voy a apuntarlas por aquí. Hemos dicho x más i menos 2 igual a 0 y menos x más 2z menos 3 igual a 0. ¿Ok? Y ahora podría aplicar la última de las condiciones, que sería la de la 2 con la 3. ¿Ok? Realmente no sería necesario porque va a ser redundante, pero lo voy a hacer de todos modos. La 2 con la 3 tendríamos que sería i menos 1 entre 2 igual a z menos 2 entre menos 1. Y de esta manera puedo hacer menos i menos 1 igual a 2 por z menos 2. Menos i más 1 tendrá que ser igual a 2z menos 4. Lo paso todo, en este caso, a la derecha para que me quede positivo. Y tendré 2z más i. Y el 1 que pasa sumando estaba sumando, pasa restando. Es decir, menos 5 igual a 0. Y esta sería la tercera de las condiciones, 2z más i menos 5 igual a 0. Entonces, aquí como podéis ver, esta sería otra manera de poder representar la recta, en este caso de forma implícita, y así es como nos puede quedar en este caso, ¿ok? Si ahora venimos, yo esto puedo venir y representarlo en el plano y ver qué es lo que obtengo. Porque mirad qué es lo que nos va a ocurrir. Tendremos que x más i menos 2 nos va a dar un plano. Voy a poner x más i menos 2 igual a 0. Aquí tenemos un plano. Que qué casualidad que este plano, si os fijáis, contiene a esta recta. ¿Vale? Fijaos. Voy a dibujar la otra que tengo. Menos x más 2z menos 3 igual a 0. Menos x más 2z menos 3 igual a 0. Qué casualidad que este otro plano también contiene a esta otra, a la recta que teníamos antes, que es exactamente la misma, y justo la intersección de los dos planos es exactamente la recta que teníamos antes, que es justo la que estamos buscando. Y por último, 2z más i menos 5 igual a 0, 2z más i menos 5 igual a 0, nos queda un tercer plano que justo también se corta exactamente en la misma recta. Entonces, ¿a qué nos referimos con la ecuación implícita? A que de esta manera podemos ver que yo puedo representar una recta como la intersección de dos planos. ¿Por qué decimos que uno de ellos es redundante? Porque en el momento en que dos planos se cortan, aunque yo no añada el tercero, aunque yo no añada este, o aunque no añada el segundo, o no añada el primero, porque al final, mientras tenga dos, todos los demás van a ser redundantes, da igual que sea el primero o el segundo o el tercero, tendré que en efecto me quedará
esta recta, la recta R que tenemos aquí, esta recta negra, como la intersección de los planos. Entonces, esto es una característica muy importante porque hemos de ser conscientes qué significa cada una de las ecuaciones de la recta para ver cómo podemos trabajar con ella. Entonces, chicos, hoy unos cuantos conceptos nuevos, sobre todo a la hora de representar las rectas con sus diferentes ecuaciones y ver cómo podemos pasar de una a otra con la mayor facilidad posible. Como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.